Muchas gracias, José Enrique, muchas gracias, Silvestre, y a los demás compañeros y colegas que están en la sala del Instituto por haberme invitado a poder estar aquí haciendo esta, que se me está haciendo muy corta, estancia de investigación. Como ha dicho ahora mismo Silvestre, poder disfrutar de la comodidad de trabajar en estas instalaciones y de hacer una inmersión más profunda en la realidad mexicana, que es inevitablemente necesaria para quien quiere algún día poder decir algo con sentido sobre la historia de este vuestro país, que me suscita muchísimo interés. Como bien han dicho mis amigos, ya más que colegas, lo que va a ser el motivo de mi intervención no tiene una relación muy directa con mis investigaciones, aunque arrancamos por ahí, y constituye un balance, un repaso de la trayectoria seguida por España a lo largo del siglo XX, con el propósito de llegar hasta la actualidad más reciente, haciendo casi más de periodista que de historiador, en lo que constituye un compendio utilizado normalmente para explicarles qué es España actualmente a los estudiantes extranjeros que visitan la Universidad de Cantabria, y que constituye una visión actualizada de lo que podrían ser, cómo se ve hoy en día por parte de la nueva historia contemporánea española nuestro proceso histórico a lo largo del siglo XX. Yo aquí me apoyo fuertemente en la estructura utilizada en una de las obras más consistentes hechas al respecto por mi maestro Juan Pablo Fusi Aizpurúa, con la colaboración también de otro gran historiador español. Son probablemente la pareja más a seguir en este momento, que es Santos Juliá, de dividir ese siglo XX español en 4 partes: monarquía, república, dictadura y democracia. Y en la sesión de hoy me ocuparé de los 2 primeros pasos del recorrido español a lo largo del siglo XX, de la monarquía y de la república, y posteriormente en la sesión de mañana hablaré de dictadura y de democracia, utilizando esas 2 parejas para contrastar esos, digamos, ciclos grandes recorridos por España a lo largo del siglo XX. Se entiende bastante bien el transcurrir, los proyectos políticos manejados y también las dificultades, que al fin y al cabo es la tesis central que encontró mi país para poder configurarse como una democracia moderna. Y esa ha sido, en líneas generales, la obsesión de los historiadores españoles. Cada país tiene la suya. Cada vez que voy a una conferencia sobre Alemania, vuelven a hablar los conferenciantes acerca del conocimiento, ¿no?, que la población alemana tuvo de las masacres cometidas durante el dominio hitleriano. Los británicos siguen obsesionados con tratar bondadosamente su historia imperial. Todos tenemos en cada historiografía nacional una obsesión, y la española es responder a la pregunta de por qué, estando en Europa, sin embargo, nuestra modernización resultó tan dificultosa y nuestra normalización política tan tardía. A lo mejor se nota que en el fondo eso es lo que yo voy a intentar explicar. En esta pantalla de presentación pues tenemos una imagen para cada uno de estos periodos. Hoy hablaremos de lo que fue la monarquía constitucional española de 1876, que estuvo en vigor hasta 1923 y, si se quiere prolongar, hasta 1931, y luego de la experiencia y el ciclo de la Segunda República y la Guerra Civil, que nos llevan hasta los años 40. Ahí tenemos una representación de los 2 grandes políticos de la Restauración, en representación de las 2 grandes fuerzas liberales del momento, aunque luego la veremos en un poco más de tamaño, y luego la explosión de movilización ciudadana y participación política que hubo en el momento de la proclamación de la Segunda República. Al término de la Guerra Civil, la victoria le correspondió al autodenominado bando nacional, que fue el bando rebelde. Fue un movimiento insurgente que se levantó contra la legalidad democrática de la Segunda República e implantó una dictadura militar de perfil inicialmente muy similar a los gobiernos fascistas existentes en Europa, que además habían sido los que le habían permitido salir victorioso de la guerra. Y luego tenemos una de las muchas manifestaciones que hubo en España en el proceso de la transición para conseguir finalmente consolidar la implantación de un régimen democrático de perfiles homologables
a los de Europa, en la que aparece la palabra paz, elegí exactamente esta imagen por el hecho de que refleja muy bien el sentimiento más extendido en el conjunto de la población española del momento, que facilitó la superación sin grandes traumas ni grandes enfrentamientos civiles de la dictadura franquista. Vamos a empezar por la monarquía y lo pongo en este sentido porque cuando España inicia el siglo XX es una monarquía constitucional y vive en el periodo largo de la Restauración, que empezó en 1875, se extendió hasta 1923 y durante el cual el régimen español fue una monarquía constitucional. Durante este periodo se dio, por un lado, el apogeo y también la crisis del liberalismo decimonónico, del liberalismo ochocentista. El largo siglo XIX español está, digamos, organizado por la disputa en el establecimiento de las instituciones y en la ocupación del poder entre dos grandes concepciones del liberalismo. Una moderada, que también podemos decir conservadora, que fue la que finalmente ocupó durante mayor tiempo el poder y configuró durante mayor tiempo las instituciones españolas, con la Constitución de 1845 y posteriormente la de 1876, y luego un liberalismo progresista, lindante con el área de la democracia liberal y que también tuvo muchos contactos con el republicanismo español, que era la principal expresión de las ideas democráticas en el siglo XIX, que tuvo como gran oportunidad para poder haber reorientado la trayectoria de la España decimonónica, el gobierno, el periodo de ocupación del poder por parte de estas fuerzas que constituye el denominado sexenio democrático, pero aquella fue una etapa muy corta de liberalismo democrático, en la cual las fuerzas que se coaligaron en 1868 para poner fin a la monarquía de Isabel II, que había hecho un recorrido cada vez más hacia el área del conservadurismo autoritario, excluyendo a la mayor parte de los liberales del área de la política legal, sin embargo, no logró cuajar en un régimen consistente que pudiera ser aquel que, digamos, a semejanza de la victoria de la Reforma con Benito Juárez en México, hubiera podido orientar los destinos del país en ese momento y, como vemos, en fechas también muy similares. Esta España democrática, liberal democrática y progresista, empezó a quebrar, empezó a descomponerse, la coalición formada en 1868 se empezó a deshacer ya por el solo hecho de decidir la forma de gobierno. En 1869 se aprobó una Constitución y España se configuró como una monarquía democrática, lo cual era una verdadera rareza en la Europa del momento, y eso de que la forma política del Estado fuera la monarquía ya apartó a los republicanos que habían contribuido a la llegada del régimen de cualquier colaboración con el mismo y dio origen a un proceso progresivo de fragmentación de esa coalición que hizo finalmente que aquella experiencia no cuajara. Como vemos, era una corona electiva, se reimplantó la soberanía nacional, se establecieron unos derechos establecidos constitucionalmente del ciudadano, se aprobó un sufragio universal, por supuesto, estamos en el siglo XIX, solo para hombres, y se estableció la libertad religiosa y de educación. España era para entonces el régimen más avanzado del momento, pero al poco empezó a deshacerse aquella coalición y luego también hubo muchísimos problemas. Os decía que empezó a haber, digamos, un enfrentamiento interno entre los miembros de la coalición. Y también resultó muy difícil poder forjar una monarquía democrática. El general Prim, al que evidentemente es un nombre que nos tiene que resultar desconocido porque había formado parte de una de las intervenciones extranjeras en la historia de México, fue el principal fautor de la llegada de este régimen, pero en primer lugar fue objeto de un magnicidio, desapareció de escena y el principal aglutinante de aquella experiencia dejó muy solo al que había entonces encontrado como rey europeo dispuesto a gestionar una democracia, que fue este señor, Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya, posteriormente, observó cómo la coalición política sobre la que se establecía su régimen, se descomponía en dos partidos, uno radical, liderado por el montañés Adolfo de Zorrilla, y otro por Práxedes Mateo Sagasta, y finalmente, después de que la trayectoria del régimen fuera de una creciente radicalización, decidió abdicar.
En aquellas condiciones, los republicanos, era enero-febrero de 1873, aprovecharon para proclamar la República, y España tuvo una primera República muy breve, que apenas duró un año, que tuvo una vida complicada y corta, con 4 presidentes distintos, cada uno de los cuales encarnó una concepción diferente del pensamiento republicano, 2 distintas de tipo federalista, una centralista y otra conservadora, y además aquel régimen se encontró con la imposibilidad de hacer frente a una situación muy complicada para el país, que fue considerada como la de estar al borde de la descomposición nacional. Empezó la Tercera Guerra Carlista en 1872, empezó la primera gran lucha por la emancipación en Cuba, la Guerra Grande, la Guerra de los 10 años, que se extendió hasta 1878, y luego hubo varias revueltas, sobre todo en la España del suroeste, impulsadas por los sectores federales del republicanismo, que estaban cercanos a lo que serían las primeras células de anarquismo existente entonces en España, dando origen a la Revolución Cantonal. En varias ciudades españolas se proclamó la República Cantonal, como en Alcoy, que fue probablemente la más famosa. Y esto lo que hizo fue cambiar completamente la percepción, hasta cierto punto positiva, que el conjunto de las clases medias y conservadoras y burguesías españolas habían tenido hasta entonces hacia la experiencia liberal democrática o liberal progresista, y les llevó a pensar que el país corría el riesgo de ser afectado por un fenómeno similar al de la Comuna de París, y a optar por un golpe de mano, por un golpe de timón, que es una cosa en la que la historia de España se ha visto inmersa, por desgracia, muchas veces, consistente en una conservadorización de las instituciones liberales. Estos fueron los símbolos utilizados entonces por la República, que, como veis, todavía no había puesto la franja morada en la parte de abajo, aunque había incorporado el escudo de Castilla, y probablemente la figura intelectualmente más relevante de entonces fue la de Francisco Pi y Margall, el defensor, sobre todo, de ese federalismo sinalagmático que entendía a la nación como una agregación sucesiva de acuerdos tomados por las comunidades naturales para unirse finalmente en una federación de territorios, cosa que tenía perfiles claramente utópicos. Hay que decir, en todo caso, que aunque el sexenio fue una experiencia breve, ya los historiadores españoles hace mucho tiempo que consideran que no fue un paréntesis entre 2 etapas de monarquía constitucional, sino que cambió decisivamente el futuro de la historia de España, porque introdujo un conjunto de reformas, muchas de las cuales ya no pudieron ser revertidas por los gobiernos futuros. Y aunque la llegada que vamos a ver inmediatamente de Cánovas al poder y la implantación de la Restauración supuso la desaparición de una buena parte de la obra del sexenio, sin embargo, se inició un camino hacia la modernización de España que no se detendría en el futuro. Estos proyectos, muchos de ellos, como eran sobre todo la separación entre la Iglesia y el Estado, o era la regulación del trabajo, o era la extensión de la educación a las clases bajas, era la expansión también de la enseñanza, sobre todo secundaria, también resultó inquietante para algunos sectores de las clases conservadoras, y también fue uno de los acicates del cambio de régimen que tuvo posteriormente. El final de la experiencia democrática tuvo lugar a lo largo de 1874, después de que el general Pavía entrara en enero de ese año en el Congreso. Los españoles, a lo mejor nos habéis oído alguna vez decir tomarnos o tomarse las de Pavía, quiere decir coger y ser desconsiderado con cualquier respeto a cualquier derecho y entrar por la fuerza en algún lugar a imponer uno su voluntad con absoluta desconsideración hacia los demás. El caso es que Pavía no era exactamente un militar reaccionario, simplemente estaba muy preocupado por la posible descomposición de España como nación, y lo que decidió fue convocar a todos los líderes políticos para ir buscando la salida, y esta no tuvo lugar sino hasta diciembre de 1874, cuando el movimiento alfonsino, que se había constituido durante los años anteriores, accedió al poder a través de un golpe que dio el general Martínez Campos, pronunciamiento que no le salió bien al Partido Moderado, porque el nuevo titular de la corona, Alfonso XII, prefirió tener como colaborador político a Cánovas, y esto fue un cambio muy importante, porque fue el que hizo que la nueva experiencia de monarquía constitucional española fuera radicalmente distinta de la anterior, por el hecho de que la práctica del exclusivismo político que había caracterizado a los años del liberalismo moderado, a los años del reinado de Isabel II, fue abandonada como una forma simplemente generadora de inestabilidad
por parte de un político conservador más inteligente, que fue Antonio Cánovas del Castillo, al que tenemos en la izquierda de la imagen, dándole la mano a su, digamos, opositor, rival, político histórico, Práxedes Mateo Sagasta, un hombre responsable del establecimiento del régimen del sexenio, iniciando una política basada en el respeto al adversario, que sería la que daría estabilidad política a la España del futuro. Gracias a la aceptación de una existencia de una oposición política legal que podía legalmente llegar al poder, fue como, aunque se restableció la monarquía constitucional, España entró en un largo proceso de estabilidad y también de modernización, que fue lo que tuvo lugar bajo la Restauración. El régimen de la Restauración ha sido atribuido fundamentalmente a Antonio Cánovas del Castillo, que desde luego fue su principal artífice, y cuyo gran mérito, desde mi punto de vista, fue actualizar el liberalismo conservador español para acercarle al tipo de prácticas y de perspectivas que eran las que había adoptado históricamente el conservadurismo británico y que, a base de la existencia de un sistema bipartidista, habían permitido la estabilidad política en ese país, que era entonces el principal país de referencia para la España del momento. Cánovas, maniobrando muy bien, moviéndose muy bien entre bambalinas, controlando la voluntad del joven rey Alfonso XII, logró primero unificar a todas las fuerzas conservadoras de una manera que no tengo tiempo para detallar y que es la parte en la que yo más he incidido en mis investigaciones, pero que demuestra las habilidades de este político. Y luego lo que consiguió fue la colaboración de un sector de los políticos procedentes del sexenio, los del Partido Progresista de Práxedes Mateo Sagasta, para aceptar el nuevo ordenamiento constitucional y posteriormente turnarse en el gobierno y dar así estabilidad al país. Y verdaderamente la fórmula funcionó. Y funcionó sobre todo porque la Constitución de 1876 no deshizo del todo la obra del sexenio, manteniendo algo de uno de los grandes avances que había tenido lugar entonces, que sería el asunto fundamental que se debatió en las discusiones constitucionales previas a esa Constitución, y es no el mantenimiento de la separación entre Iglesia y Estado, sino sí el mantenimiento, la preservación de la práctica privada de otros cultos diferentes del católico. Cánovas puso fin, como político conservador, al principio de la unidad católica, que había sido mantenido desde la Constitución de 1812 en España, y aquello permitió a los liberales progresistas aceptar este régimen, al mismo tiempo que en la Constitución de 1876 se incluyó una declaración de derechos que era prácticamente la misma que la de 1869. Y así inició España la historia dentro del régimen, que es el que nos vamos a encontrar a comienzos del siglo XX. Y me vais a disculpar si este excurso introductorio ha sido demasiado largo, pero tiene como propósito, sobre todo, poneros en situación de entender cuál era el régimen existente en España cuando se inauguró el siglo pasado. La época de la Restauración fue un periodo de paz y estabilidad, en el que hubo primero un boom de la economía, hasta el punto de que se conoció aquello como la fiebre del oro. Esto permitió una fuerte expansión de las clases medias modernas, sobre todo de la sociedad urbana, y esta estabilización, mejora y modernización controlada del país, que se llevó a cabo sobre la alternancia de conservadores y liberales al frente del gobierno, se tradujo también en que España conociera una etapa esplendorosa en términos culturales y en términos científicos y artísticos. Es la época de lo que se llama la Edad de Plata de la cultura española, que se inició más o menos en 1880, en la que aparecieron algunos de nuestros más conocidos y, por supuesto, leídos en España novelistas como Clarín o Valera, en la que José Echegaray recibió el Premio Nobel de Literatura, aunque esto, evidentemente, si alguien ha hurgado alguna vez en este fenómeno, es una cosa inexplicable, porque Echegaray nunca fue un gran literato, pero bueno, las cosas del Nobel son así, en el que hubo un despliegue artístico extraordinario con algunos pintores que tienen relevancia internacional, como son Sorolla, sobre todo, y Zuloaga también, y donde incluso la ciencia en España conoció avances tan notables como el que llevó al reconocimiento con el Nobel de Medicina de Ramón y Cajal en 1906. Pero ¿cómo hizo esto la Restauración? ¿Cómo consiguió estabilidad? Pagando un precio muy alto en términos de legitimidad política. Aunque estaba respaldada por el conjunto de lo que podemos llamar las clases conservadoras y las clases medias españolas, y además era apoyado por un país rural todavía muy apegado al mundo de la tradición. Sin embargo, no
se le ocurrió a Cánovas al principio mejor modo de garantizar la alternancia en el poder que por medio de la utilización de un sistema de caciquismo y control electoral para organizar con el control del Ministerio del Interior los procesos electorales, de manera que, apelando a los caciques locales, se obtuvieran los resultados que iban a dar la mayoría parlamentaria al gobierno que ya había sido nombrado por la corona en medio de una crisis política. Digamos que esto es algo que forma parte del trabajo que he hecho para el libro que todavía no tenemos terminado, que sería establecer el gran paralelismo que hubo entre la Restauración y el Porfiriato, en el sentido del mantenimiento del orden constitucional y de la, digamos, legalidad representativa, pero al mismo tiempo sobre un conjunto de prácticas políticas corruptas, caciquiles y clientelares que hicieron que el régimen realmente solo fuera con el tiempo únicamente apoyado por aquella red de poder que se beneficiaba de los cargos políticos que se obtenían de esta manera. No se modernizó durante este tiempo la política en el sentido que lo estaba haciendo la británica del momento, que era parlamentarizarse, sino que siguió siendo un control muy estricto de la política por parte de estos dos partidos del turno, que intentaban además expandirse uno hacia la derecha y otro a la izquierda, pero lo hacían sin realmente extender las costumbres políticas parlamentarias y participativas en la sociedad española del momento. A esta España que se estaba modernizando, pues le llegó el impacto del movimiento obrero moderno, que entró en España en la época del sexenio y que continuó en los años siguientes mediante la constitución de las dos grandes organizaciones obreras del resto de la historia contemporánea de España, por lo menos del periodo que vamos a ver hoy, que fueron el Partido Socialista Obrero Español, fundado en 1879 y seguido solo 2 años después por la Unión General de Trabajadores, que sería el Sindicato Socialista, y la Federación de Trabajadores de la Región Española Anarquista, que luego en 1910 se transformaría en la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, que sería la principal organización. El movimiento obrero en España empezó a extenderse, aunque de manera muy enclavada, lo hizo fuertemente en torno a la región industrial vizcaína, lo hizo también en torno al área fundamentalmente orientado a la industria textil en Cataluña, y luego, y esta es una de las particularidades del movimiento obrero español, lo hizo fuertemente en el agro andaluz, donde encontró una posibilidad muy grande de extenderse a partir de la estructura del latifundio y hizo que en España el anarquismo tuviera un fuerte componente agrarista, y eso sería algo que solamente en Europa ocurrió en Italia y que luego también se dio con algún influjo en algunos países latinoamericanos, como fue sobre todo el caso de Argentina, y por una fuerte influencia además del anarquismo español. Bueno, pues nos vamos aproximando a 1900 y, para desgracia de la monarquía constitucional como régimen, resulta que España se vio inmiscuida, se vio inmersa en 1898 en eso que los españoles, sin más, llamamos el desastre. Y cuando se pone desastre ya no hace falta poner nada más porque todos sabemos de qué estamos hablando. El desastre fue, por un lado, un fenómeno lógico que obedecía a una redistribución de la influencia colonial que estaba teniendo lugar entonces en el mundo como fruto de la redistribución imperial que estaba aconteciendo y por medio de la cual los países más pujantes en el marco de la Segunda Revolución Industrial, como eran sobre todo Estados Unidos y Alemania, iban queriendo ocupar el papel que creían que les correspondía en la época del imperialismo y lo hacían a costa de los imperios más débiles, que fueron sobre todo el español y el portugués. La principal pieza en juego era la isla de Cuba. Y la isla de Cuba era muy importante para el régimen de la Restauración porque en ella había asentada una capa de terratenientes españoles o hispano-cubanos que tenían el interés de mantener la vinculación a España por razones, sobre todo, de respaldo político para el mantenimiento de ese tipo de régimen económico, pero que desde un punto de vista económico se dedicaba sobre todo a la producción de azúcar y había quedado estrechamente vinculada a los Estados Unidos prácticamente desde mediados del siglo XIX. La incapacidad de España para poder ofrecer a Cuba una home rule, un régimen de autonomía, que intentó por primera vez Maura en 1883, fue lo que marcó el destino y lo que hizo que finalmente, después de que España, por razones de honor, rechazara la compra por parte de los Estados Unidos, finalmente se fuera
abocado a una guerra. Como dijo Sagasta, que era el presidente del gobierno en el momento de iniciarse las hostilidades, dijo que se fue a la guerra porque España no tenía elección, dado que había un terrible dilema, que era o hacer una guerra con todas las consecuencias y perder Cuba con honor, o entrar en el deshonor, y eso es lo que no está después de la frase, y correr el riesgo de que el régimen cayera, de que hubiera una movilización, sobre todo por parte de los republicanos, que aprovecharan el descrédito nacional para poder acabar con la monarquía. Los acontecimientos del desastre, no sé en qué medida son familiares para vosotros y para vosotras, pero bueno, después de que la tensión creciera, sobre todo como fruto de una prensa ultranacionalista norteamericana, que es la que está detrás del Ciudadano Kane, de William Randolph Hearst, ¿no? El surgimiento de la prensa populista moderna, pues tuviera lugar un misterioso hundimiento del acorazado Maine en la bahía de La Habana, y aquello fuera considerado el pretexto para la declaración de una guerra por parte de los Estados Unidos a España, que fue muy breve y no dejó de ser vergonzosa por el hecho de que España prácticamente no estuvo en condiciones de plantear batalla. Este es el momento en el que se pone de largo los Estados Unidos para darle ver al mundo el poder que ha acumulado, derrotando a un viejo imperio, y en el que España deja de ser un imperio y pasa a ser una nación. Y ese fue un cambio que obedecía a una cierta lógica del desarrollo histórico del momento, pero que al mismo tiempo fue considerado como un drama por una buena parte de la opinión pública española. Por eso se le denominó el desastre. Y España padeció una profundísima crisis moral, y el régimen se vería afectado por una grave crisis de credibilidad, atravesando un momento crítico muy importante en los meses que siguieron a la firma del Tratado de París, y por lo tanto a la aceptación de que España perdía Cuba y Puerto Rico, y perdía también las Guam, las Islas Guam, cerca de las Filipinas. Territorios todos los cuales pasaron a ser más o menos supervisados por los Estados Unidos, pero eso es un detalle que ahora no nos interesa tanto. España no sufrió muchas bajas en la guerra. Fueron 4.000 muertos y 6.700 prisioneros, aunque además la mayor parte de esos muertos no fueron por acciones de guerra, sino fueron por el dengue y por otro tipo de enfermedades tropicales para la que la sanidad militar española no estaba muy bien preparada en aquel momento. Pero aquello fue una gravísima humillación y, como escribió entonces el Times, pues el prestigio de España como poder militar se había esfumado. Y el desastre tuvo graves consecuencias. Digamos que la monarquía constitucional española de 1876 entra en el siglo XX teniendo que hacer frente a una gravísima crisis que es planteada como la necesidad de dar un cambio, un giro a la marcha del régimen, impulsada por un conjunto de políticos y de intelectuales, todos los cuales se ubican bajo la categoría del regeneracionismo, que es una palabra que tiene un componente fuertemente cientificista, propio de la cultura que se estaba extendiendo en el momento. España era un país enfermo, hay mucho organicismo detrás de estas reflexiones, y al enfermo había que curarle. Y para curarle, como diría no mucho tiempo después de haber comenzado a ser uno de los más conspicuos generacionistas, hacía falta un cirujano de hierro, hacía falta una dirección, si tenía que serlo necesariamente autoritaria, para superar rápidamente por la vía quirúrgica los males del país y permitirle de esa manera equipararse al mundo europeo, que consistió el principal referente de la mayor parte de los regeneracionistas. Desde eso, en España, a la idea de la modernidad está asociada a la europeización, y esa ha sido una constante de todas las corrientes políticas modernizadoras del resto de la España futura. De hecho, hoy en día todavía España es uno de los países más europeístas de Europa, con un proyecto europeo en crisis, como bien sabéis, sin embargo, donde el apoyo a las instituciones europeas, a la federalización de Europa, a que haya más Europa y no menos Europa, donde es más fuerte en Europa, probablemente en este momento, es en España, precisamente porque asociamos a estar en Europa nuestro bienestar, nuestra prosperidad y la garantía de vivir bajo un régimen democrático y de disfrutar de la vida, desde un punto de vista de las condiciones materiales, como los europeos más desarrollados. Y así empezó esta historia muy interesante del europeísmo español, pero que estaba asociada en su momento a la toma de medidas enérgicas para poner fin
a aquellos problemas que constituían un conjunto de rémoras que el país se tenía que quitar de encima. Es importante anotar en este momento que hubo también regeneracionistas casticistas, que el regeneracionismo no solo fue europeísta, que hubo algunos regeneracionistas que apelaron en este momento a un retorno a la tradición española como punto desde el cual proyectar el futuro del país. Un tipo de regeneracionismo con el cual estuvo de acuerdo durante un tiempo Unamuno, que fue el que dijo aquello de que inventen ellos, por medio del cual España tenía que reagruparse en torno a su alma nacional, que él consideraba que se encontraba fundamentalmente en Castilla, en la Castilla austera, agrícola, mesetaria, y que aquella sería el punto de partida desde el que reconstituirse como una nación respetada en el mundo. Otros movimientos que entonces surgen criticando el régimen de la Restauración y proponiendo un cambio político es el que constituyen los movimientos regionalistas, sobre todo vasco y catalán, aunque fundamentalmente el catalán, que empieza a considerar poco interesante el proyecto del Estado español cuando ha dejado de ser un imperio que le permitía hacer muy buenos negocios a la burguesía catalana en Cuba, y piensa que la única manera de poder no verse arrastrado por el conjunto de los males que asolan a España es poder disponer de un gobierno autónomo, de un gobierno que entonces se llamaba regional. Y así surge la Lliga Regionalista de Cataluña, que empieza muy pronto a ser el partido más votado en aquellas provincias y a convertirse en un poder muy influyente en la vida política española, planteando sucesivamente a través de diversas campañas la descentralización del Estado español y el reconocimiento de poder autónomo, por lo menos a su territorio. A semejanza de la Lliga Regionalista se forma el Partido Nacionalista Vasco en lo que hoy llamamos Euskadi, pero este tiene un componente mucho más conservador, mucho más católico, es claramente racista, es, como ellos decían, antimaqueto, considera que el País Vasco se está echando a perder porque están llegando demasiados castellanos que no conocen la cultura ni hablan la lengua, y que, a diferencia del catalán, nunca gozó del apoyo de los industriales del territorio, que consideraban muy interesante seguir vinculados al proyecto español. Solamente después de 1917 empezaría a tener apoyo electoral en el País Vasco. Y luego estaba, bueno, esto es la veu de Cataluña es el órgano de la Lliga Regionalista de Catalana y se convirtió en su principal medio de expresión, y este es Sabino Arana, representado con el símbolo del apego, que es la boina vasca, la chapela, ¿no?, a una visión idealizada del mundo tradicional. Realmente contra lo que estaba también Sabino Arana despotricando era contra la sociedad industrial, que estaba crecientemente transformando social y culturalmente el País Vasco, incluido su propio paisaje, y a él parecía aquello una perversión. Sabino Arana no deja de ser un carlista, que, sin embargo, pensó utilizar los procedimientos de la política moderna para evitar una modernización que no le resultaba del todo agradable. Pues ahí vamos acumulando, digamos, sectores de la sociedad española que pensaban que el régimen de la Restauración o bien tenía que cambiar profundamente o bien convenía acabar con él e implantar otro tipo de gobierno. En esa línea estaba el movimiento anarquista, que lo que proponía evidentemente era la revolución social y consideraba cualquier régimen representativo una forma de poder burgués que no tenía ningún interés para el movimiento obrero. Y luego estaba el socialismo de Pablo Iglesias, que sin embargo optaba por una revolución conseguida de forma gradualista y pragmática, y que empezó a organizarse para poder ocupar escaños en el Parlamento español y desde esa posición parlamentaria ir ganando el favor de la población obrera y de la población urbana del país. Todo esto parecía configurar un cóctel muy peligroso para la continuidad de la monarquía constitucional, pero el régimen dio una respuesta adecuada. Y ahí vuelvo a mi contribución, que mejoró muchísimo gracias a los comentarios que hizo Silvestre para evitar las barbaridades que había podido incluir en él, indicando que así como el porfiriato fue incapaz de reformarse desde dentro, sin embargo, el régimen de la Restauración fue capaz de hacerlo. Nos podríamos preguntar qué habría pasado si Bernardo Reyes hubiera podido
convertirse en vicepresidente y se hubiera podido llevar a cabo una, digamos, sucesión pacífica y tranquila dentro de las estructuras del porfiriato, u otros de los que se planteaban como alternativa al mantenimiento de un porfirio como el eje y la clave del sistema. Pero, sin embargo, el régimen de la Restauración, a través de la figura de la regente María Cristina, Alfonso XII, ya sabéis que murió joven, como dijo él, porque quemó la vela de la vida por los dos extremos, trabajaba mucho como jefe del Estado de día y de noche no dormía porque salía por los subterráneos del Palacio Real para disfrutar de la noche madrileña, pero resulta que la regente resultó ser una mujer bastante sensata, era alemana, no quiero decir mucho más sobre ello, alemano-británica, era una Hannover, y tuvo la buena fortuna y la inteligencia, porque yo creo que cada vez que una mujer ha hecho algo bien a la historia hay que decirlo, porque parece que esto siempre solo es cosa de hombres, ¿no?, de nombrar precisamente, utilizando el poder que le concedía la Constitución, de designar al presidente del Gobierno a aquel político que representaba el regeneracionismo dentro de las estructuras del régimen, dentro de los propios partidos dinásticos, que era Francisco Silvela. Nombró a Silvela jefe del gobierno en 1898 y Silvela tuvo también la inteligencia de incorporar a su gobierno a muchos de los regeneracionistas, dándole carteras en el ámbito de la educación. España tuvo entonces por primera vez un Ministerio de Educación, dándoles carteras en el ámbito del fomento de las políticas de crecimiento económico y también dando carteras a los propios catalanistas, a Bas, por ejemplo, de manera que logró meter al regeneracionismo dentro del gobierno, le desactivó políticamente y como la política fiscal, sobre todo hecha de regularización de la deuda, fue muy eficiente, la que hizo en su momento Raimundo Fernández Villaverde, en muy poco tiempo recondujo la situación del régimen y la crisis se superó. Por eso establecí ese paralelismo con el porfiriato de que ocurrió una cosa distinta y el régimen pudo sobrevivir. Silvela era un hombre de una frágil condición moral y pronto encontró en Antonio Maura, en el continuador de su programa, y ese programa queda completamente muy bien reflejado en la frase de la revolución desde arriba. Y es así como discurrió la primera década del siglo XX para una España gobernada por una monarquía constitucional rediviva, casi de milagro, por el hecho de que desde el poder se acometió una política de reformas modernizadoras que, según el pensamiento de Antonio Maura y antes de Francisco Silvela, era que convenía hacer la revolución desde arriba, desde el poder, antes de que la revolución la hicieran desde abajo los excluidos del sistema y, por lo tanto, el país pudiera conocer una revolución social. Es una política perfectamente conservadora. Es cuando el conservadurismo, para hacer una política conservadora, se vuelve reformador, porque prefiere hacer las reformas antes de que se las hagan. Y de esa manera evita que las reformas tengan un carácter mucho más profundo y mucho más perturbador. O sea que siendo él un hombre dispuesto a transformar el régimen de la Restauración, lo hacía por razones estrictamente conservadoras, pero facilitando la modernización del país. Aprobó una ley de la escuadra para que España volviera a tener una armada y un lugar en la política internacional. Propuso una reforma de la administración local que, a su juicio, sería lo que descuajaría el caciquismo al asincerar la política municipal y la política de las diputaciones provinciales y de esa manera disponer de unas clases conservadoras de verdad que apoyaran al régimen en el caso de que éste se viera en una situación de crisis. Mejoró a través de una política de intervención en la economía la industrialización española, creando varias sociedades públicas y favoreciendo la creación de algunas grandes empresas industriales españolas, como fue, por ejemplo, Altos Hornos de Vizcaya, pero acabó fracasando en su principal objetivo. La posibilidad de regeneración del régimen de la Restauración se extinguió aproximadamente para 1909-1910. Y fue un encadenamiento de acontecimientos. A mí me gusta mucho tener en cuenta los buenos consejos de Juan Pablo Fusi, que cree que la historia no se puede explicar como un discurso perfectamente estructurado, que en la historia está en la casualidad, la contingencia, está muchas veces el factor individual, y que la trayectoria de un país y la vida de un régimen se puedan echar a perder por el impacto que puede tener de repente
un hecho imprevisto, pero que tiene una serie de encadenamientos profundos. Y eso fue lo que tuvo para la restauración el hecho de que España conociera su primer desastre en Marruecos. España sustituyó el imperio americano por una política imperial de condición menor en la que le permitieron entrar las potencias europeas del momento para evitar que las ambiciones alemanas sobre Marruecos le permitieran a este país controlar el estrecho de Gibraltar. Y entonces decidieron, en la conferencia de Algeciras en 1906, utilizar a un tercero en discordia para disponer en régimen de protectorado de dos zonas al norte y al sur del reino marroquí. Y la sur tiene muy poca importancia, la tendrá para el franquismo, pero para la restauración no la tiene, pero la tuvo del norte. Porque el norte es el Rif, en el Rif viven bereberes y había sido un territorio que ni siquiera el Maghzen marroquí había logrado controlar en ningún momento de su historia pasada. Y de la misma manera que rechazaron el imperio de Marruecos, rechazaron la presencia de los españoles y tuvo lugar un incidente por el cual varios obreros que trabajaban en la construcción de un ferrocarril que atravesara el Rif fueron asesinados, fueron abatidos, fueron masacrados, y el gobierno español intentó dar una respuesta militar en clave imperialista. Lo hizo Maura, que era un hombre enérgico y decidido, y sin embargo se encontró con que la movilización que se llevó a cabo de tropas se volvió en su contra, porque en Barcelona fue el pretexto utilizado por un anarquismo y un republicanismo federal cada vez mejor organizados para plantear toda una revolución urbana, que es con el nombre de la Semana Trágica, en 1909, donde la protesta consistió en una huelga general, en manifestaciones obreras, en una violencia anticlerical que se extendió por Barcelona y por varios sitios de Cataluña. Se quemaron, como veis, más de 40 conventos e iglesias, y donde la respuesta del gobierno fue una represión muy fuerte, acompañada de un grave error político, que fue considerar responsable de los acontecimientos al supuesto autor intelectual, un maestro anarquista, Francisco Ferrer y Guardia, que había visto una escuela, las escuelas Ferrer y Guardia, de carácter laico en Barcelona y en otros sitios de España donde había anarquistas. Y aquello dio origen a una movilización internacional para que quien tenía la autoridad de derogar la ejecución decidida por un tribunal militar, que era el presidente del gobierno, accediera a esta medida de clemencia. Y Antonio Maura, considerando que era más importante el prestigio del régimen que, digamos, las conveniencias políticas con las demás fuerzas, decidió firmar la ejecución, y aquello fue contestado abiertamente por su turnante, por el régimen liberal, y empezó a deshacerse el acuerdo en el que se basaba la restauración, en el pacto entre los partidos del turno. Y la restauración perdió a partir de entonces el elemento en el que se basaba su estabilidad política. Ya nunca volvió a funcionar bien el sistema del turno después de la crisis que se dio en 1909. El rey, bajo la presión internacional y bajo la presión de los liberales, que le dijeron que si no se accedía a exonerar a Ferrer Guardia de la ejecución, dejarían de considerar a Maura un socio de gobierno, accedió finalmente a ello, destituyó a Maura, y Maura desde entonces dijo que nunca volvería a turnarse con el Partido Liberal, a no ser que éste se desdijera de la política de ruptura del pacto de la restauración que habían seguido a partir de entonces. Para muchos historiadores, a partir de la crisis de gobierno de 1909 y que se reproduce en 1913, se inicia lo que se llama el plano inclinado de la restauración hacia la dictadura. Yo discrepo un poco de esa interpretación porque Maura no era el único reformista dentro del Partido Conservador y porque tampoco el hombre que encarnaba el reformismo y la modernización regeneracionista dentro del Partido Liberal, que era Canalejas, era el único dispuesto a reformar el régimen de la restauración. Pero es cierto que la decisión de Maura de apartarse del turno definitivamente en 1913 y la muerte en magnicidio de Canalejas privaron al régimen de dos de sus principales pilares para organizar una reforma y una democratización del régimen, y que a partir de entonces nunca volvió a funcionar el régimen de la restauración. Pero no solamente se trató de eso,
Se trató también del impacto enormemente perjudicial que tuvo sobre España, algo que ocurrió inmediatamente a padecer esta crisis del régimen del turno en 1913, por la cual los partidos liberales se encontraban en una posición mucho más debilitada. Es lo que hace que Maura se salga del turnismo, forme un movimiento político alternativo, conservador en torno suyo, que es el maurismo, y el Partido Conservador de la Restauración, que era su principal apoyo, pasa a ser presidido por un antiguo colaborador de Maura, Antonio Dato, que tenía una idea distinta de la reforma del régimen porque era la social. Pero cualquier posibilidad de caminar en esa dirección la interrumpió el estallido de la Primera Guerra Mundial y el condicionamiento que este conflicto tuvo sobre la política de todos los países europeos a partir de entonces. Dicen que en tiempo de tribulación no se deben hacer mudanzas, y esto es básicamente lo que le ocurrió al régimen de la Restauración entonces, que estando necesitado de una reforma, se vio obligado a guardar el statu quo durante mucho tiempo, en tal no se resolvía la Primera Guerra Mundial. Y además la Primera Guerra Mundial no solo interrumpió la posible reforma del régimen, sino que tuvo dos efectos negativos al, digamos, exacerbar todos los problemas que tenía el país. El primero fue que la opinión pública se dividió entre aliadófilos y germanófilos y tuvo lugar lo que algunos historiadores han denominado una guerra civil de palabras, una profunda división de la opinión pública española entre dos bandos encontrados, uno de los cuales apostaba por la línea de la democracia liberal y parlamentaria del mundo occidental y el otro por el autoritarismo y el dirigismo del Estado que encarnaba la Alemania guillermina en aquel momento. Y el otro impacto negativo que tuvo fue el empobrecimiento y, por lo tanto, el creciente descontento de la población española que causó, de la población obrera, el efecto inflacionario que tuvo la Primera Guerra Mundial sobre la economía española. La economía española tuvo unos años de boom que duraron hasta 1919, porque España se convirtió en uno de los principales proveedores de los beligerantes, pero causando un profundo proceso inflacionario que hizo que empeoraran las condiciones de vida de una buena parte de la clase trabajadora y que la respuesta para poder beneficiarse de los beneficios extraordinarios de la guerra fue un fortalecimiento del poder sindical en España. De manera que de estas dos maneras el régimen se encontró en una posición muy delicada, todo lo cual en un determinado momento se sublimó, que fue en 1917. Un episodio decisivo de la historia del primer tercio del siglo XX español es la crisis de 1917. El mismo año que tuvo lugar la Revolución Rusa, tuvo lugar en España algo muy parecido. Una crisis en 3 capítulos, en 3 apartados, con 3 dimensiones distintas, que reflejaba uno, el descontento de los militares, que formaron sindicatos, las juntas militares de defensa, sobre todo porque el ejército estaba dividido en torno al sistema de ascensos que diferenciaba a los militares destinados en la península de los militares destinados en Marruecos. Eso fue lo que Franco, que no era un militar de academia, era un militar de reenganche, finalmente acabará siendo el general más joven de Europa. Y lo que permitía a un militar destinado en Marruecos ascender rápidamente por la escala, les estaba privando a los militares peninsulares. Y esa fue la razón de que se organizaran sindicatos que ante un gobierno débil tuvieron la posibilidad de hacer una suerte de pronunciamiento provocando la crisis de varios gobiernos a lo largo de ese año. Luego vino un segundo desafío, que fue el que llevaron a cabo los partidos del mundo liberal y democrático extradinástico. Los regionalistas de los que hemos hablado antes, el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, los republicanos moderados de distinta condición y los socialistas, que se reunieron en Barcelona para convocar una asamblea de parlamentarios en la cual se reunieran todos los que estaban dispuestos a impulsar una reforma de la Constitución en sentido democratizador y descentralizador. Sin embargo, en esta convocatoria no llegó a celebrarse, finalmente, se iba a hacer en Madrid, porque estalló el tercer capítulo de la gravísima crisis conocida por el régimen de la Restauración en 1917, que fue la huelga general. Una huelga general convocada inicialmente por los socialistas, pero luego respaldada por los anarquistas, que hizo que algunas de las fuerzas que habían pensado participar en la Asamblea de Parlamentarios, temiendo en España una revolución como la soviética, decidieran no caminar por la línea de la reforma política
y ponerse del lado del régimen y del ejército para evitar la revolución social y para poder abortar la huelga general. Fue una huelga general muy mal organizada, el gobierno estuvo en conocimiento muy anticipadamente de lo que iba a ocurrir y encima la dejó suceder precisamente para poder reprimirla con eficiencia, y fue por esto que quedó abortada la posibilidad de que el régimen quedara profundamente reformado en 1917. Pero la fecha es tan relevante que podréis encontrar algunos manuales de historia contemporánea de España que sitúan en 1917 el inicio del siglo XX, o sitúan en 1917 el inicio del ciclo que luego se cierra con la experiencia de la Segunda República Española. Porque 1917 es el estallido de lo que podemos llamar la España moderna, urbana y democrática, la España republicana y socialista, fundamentalmente, que en cualquier caso no tenía entonces la fuerza suficiente ni la consistencia organizativa para haber podido ir más lejos. Pero los años que continuaron hasta la caída del régimen de la Restauración, hasta 1923, sí que pudieron constituir ese plano inclinado hacia la dictadura que hizo que el régimen no estuviera en ningún momento en condiciones de poder enderezar la situación. Sobre este tema escribí yo mi tesis doctoral. Y mi conclusión, que para no leerlos, como habéis visto, realmente he volcado mis apuntes sobre las pantallas, pero es que es muy difícil simplificar esto en una sola frase o dos. A mí incluso me parece muchas veces bastante engañoso hacer presentaciones muy escuetas, con frases muy rotundas, que nos privan de la complejidad, de lo real, que no se puede reducir a 4 palabras, ¿no? Pero si os parece que me he excedido, os pido disculpas. El caso es que el régimen se vio apremiado a hacer una reforma, no encontró circunstancias económicas favorables que hacerlo porque a partir de 1919 hubo un profundo crash de la economía española al cesar las condiciones favorables de la Primera Guerra Mundial y sobre todo porque tuvo que estar centrado en hacer frente a lo que se denominó el trienio bolchevique, la profunda movilización de sindicatos y organizaciones obreras, socialistas y anarquistas en España entre 1918, 1919 y 1920, que no desapareció del todo ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23, y que tuvo como principal expresión la huelga de la Canadiense, una fábrica de Barcelona, en torno a la cual hubo un conflicto laboral que llevó a que la ciudad, como si se tratara del Cordobazo argentino de 1969, fuera tomada durante varios días por las fuerzas obreras y el Estado desapareciera del control de la misma. ¿Causando qué? Causando el pavor de la burguesía y de las clases medias españolas, que temieron que sí, que en 1917 había sido posible evitar la revolución, pero que la revolución parecía que no iba a ser posible detener. Hay que tener en cuenta que para entonces, no sé si las cifras están en esta pantalla u otra, CNT tenía aproximadamente 1 millón de militantes en España, de una población de 18 millones. Y los sindicatos socialistas tenían más de medio millón de militantes. Fue un momento de auge y de culminación del poder obrero en España. Frente a esa circunstancia, el gobierno se vio obligado a oscilar o entre una política de muy severo orden público, utilizando el ejército para reprimir el movimiento obrero, o entre una política reformista para llevar al movimiento obrero en las instituciones. Y los gobernantes alternaron entre las dos líneas, causando con eso el descontento de toda la población. Fue una política muy equivocada. El descontento de los que luchaban por una reforma democrática y obrera de España porque se practicaba la represión y muchas veces colaborando con las bandas organizadas por los patronos que contrabandaban pistoleros para acabar con los líderes anarquistas fundamentalmente, y entre una política de reformas favorables al movimiento obrero para insertarle en la política social española que le parecieron a las burguesías y a las clases medias un error gravísimo, porque ante el desafío revolucionario lo que había que hacer era la más dura de las represiones, razón por la cual el régimen acumuló un creciente descrédito a lo largo de estos años. Y como el caciquismo además ya no funcionaba, porque España se estaba democratizando, ningún gobierno tuvo mayoría en el Parlamento y todos fueron muy breves, de manera que ninguno pudo implementar una política de Estado en condiciones. Hubo 15 gobiernos en 6 años y de esa manera resultó imposible gobernar el país. Y es la crisis y el déficit de gobernabilidad lo que explica el triunfo final de la dictadura. En la España de estos años, de comienzos de los años 20,
presenta un episodio muy interesante, que es el del pistolerismo en Barcelona, que ha sido recogido en algunas novelas españolas, las novelas de Eduardo Mendoza, que La ciudad de los prodigios o El laberinto de las aceitunas, que hace muy buena historia, novela histórica, este traductor español que trabajó tanto tiempo para la ONU y vive de la literatura, de los pocos españoles que puede vivir la literatura. Eduardo Mendoza explica muy bien cómo la constatación de la incapacidad de aquel régimen para gobernar el país estaba en la lucha social que se desarrollaba en las calles de Barcelona todos los días, en los cuales bandas de pistoleros anarquistas o bandas de pistoleros organizados por la patronal, organizados por el Somatén, libraban la guerra social que el gobierno no era capaz de contener. Y hubo varios centenares de muertos por este motivo. Y para colmo de males, porque las cosas podían haber seguido otro curso si las circunstancias hubieran sido más favorables, pero no vinieron a ser así, tuvo lugar una nueva repercusión del empeño español en ejercer el protectorado sobre Marruecos, que fue el impacto político que tuvo el desastre de Anual. No habréis oído a lo mejor hablar de ello. Anual con dos Ns. Anual es un lugar sin mayor importancia del Rif, es una especie de circo de valle interno no muy lejos de la costa, por donde estaba avanzando una columna española que había decidido, haciendo caso omiso de las órdenes del alto mando, del alto comisario en Marruecos, pero parece ser que siguiendo las órdenes directas del rey, que se telegrafiaba directamente con este general con mucha testosterona, que era Manuel Fernández Silvestre, de hacer un avance decidido y enérgico por el territorio del Rif para acabar por ocupar definitivamente el territorio, vencer toda resistencia interna y conseguir que España ejerciera de facto el protectorado sobre todo el territorio que le había sido asignado en el Tratado de Algeciras. Y después de descuidar la cadena de mando, la cadena de comunicación con la retaguardia, no tanto por error de Fernández Silvestre, sino uno de sus colaboradores que leyó mal la disposición de las fuerzas rifeñas, tuvo lugar un ataque en el punto más avanzado y una huida a la desbandada del ejército colonial español que causó la muerte de entre 11 y 13.000 soldados españoles, que fueron masacrados en la retirada por unas guerrillas rifeñas muy bien dispuestas y conocedoras del territorio que acabaron con el ejército colonial español prácticamente en 3 jornadas en el curso de su repliegue hacia la ciudad de Melilla, que es donde estaba el alto comisario entonces. Eso fue otro desastre, pero no le llamamos el desastre. Curiosamente llamamos el desastre lo de Cuba, donde hubo 4.000 muertos, y no llamamos el desastre Anual, donde hubo entre 11 y 13.000, y vayamos a saber exactamente cuál fue el número de fallecidos. Pero el régimen de la Restauración, en sus últimos gobiernos, los presididos en 1922 por José Sánchez Guerra y por Manuel García Prieto, un conservador reformista y un liberal reformador, decidieron depurar responsabilidades por el desastre de Anual. Pidieron un informe a un auditor militar, al general Picasso, que no tiene nada que ver con el otro. Y este general Picasso entregó un informe al Parlamento del que se deducía la responsabilidad de varios militares españoles a los que iban a ser depurados y se dejaba abierta la posibilidad de poder implicar al rey en la responsabilidad de lo sucedido en Anual en 1921. Y evidentemente ese fue el no further point, el no turning point, no un paso más allá. Y entonces empezaron a prepararse en España varias conspiraciones militares para evitar que pudiera tener lugar un juicio político, ni del ejército ni del rey, en sede parlamentaria. Y el día antes de que fuera a reunirse el Parlamento para iniciar la discusión del informe Picasso, por medio del cual, digamos, estaban dispuestos a hacer una auditoría interna del propio régimen, los últimos reformistas, tuvo lugar el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. En torno a estos acontecimientos se ha escrito en España muchísima literatura histórica. Y a mí me parece que quien mejor los captó es Shlomo Ben-Ami, este judío nacido en Tánger, que luego finalmente emigró con su familia a Israel y llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores de Ehud Barak, y conoce muy bien también todo el proceso de pacificación del conflicto israelo-palestino, pero que es historiador contemporaneista, estudió en St. Antony's y bajo la dirección de Raymond Carr hizo
la dictadura de Primo de Rivera, y tiene escrita, a mi juicio, la mejor monografía. Y él dijo, en 1923, Primo de Rivera dio la puntilla a un moribundo o mató a un recién nacido. Ahí sigue la discusión. Yo soy de los que piensan que mató a un recién nacido. El régimen había planteado una reforma constitucional y estaba dispuesto a la democratización. Y hay cartas privadas por ahí que dicen que los conservadores estaban dispuestos a aceptar la llegada de los socialistas al poder. Los conservadores se dieron cuenta, como conservadores, de que era mejor cooptar dentro del régimen a una parte del movimiento obrero, al más reformista, para desactivar al conjunto de la línea revolucionaria del movimiento obrero. Pero nada de esto se pudo materializar. Todo lo que podía haber sido no fue, porque tuvo lugar un golpe militar, por otro lado, bastante chusco, porque algunos de los generales se levantaron tarde de la cama y se pronunciaron tarde, ya cuando los acontecimientos habían corrido su curso, porque no fue tan importante el apoyo del resto de las capitanías militares al pronunciamiento de Primo de Rivera, que no era un militar con mucho prestigio entonces, era el capitán general de Barcelona, y lo que encarnaba sobre todo era el descontento de los industriales y de los burgueses catalanes con la situación de desgobierno social que había en la ciudad. Muy poco antes de estos acontecimientos, el obispo de Barcelona, Guisasola, fue asesinado, y todavía varios dirigentes de la patronal catalana fueron también asesinados, sino sobre todo porque quien decidió aprovechar la oportunidad que se le presentaba era don Alfonso XIII. Veréis que entre los historiadores españoles es muy difícil encontrar amigos de la monarquía. Y es que la trayectoria de la monarquía española en el siglo XX, por lo menos durante el reinado de Alfonso XIII y durante los últimos años de Juan Carlos I, no ha sido precisamente ejemplar. Razón por la cual también se considera que el apoyo que los españoles le damos a la monarquía es un apoyo más a la figura de un buen jefe del Estado, somos más juancarlistas que monárquicos. Todo este descrédito de la monarquía ha sido alimentado por una conducta equivocada, fundamentalmente de Alfonso XIII. Esta foto me la proporcionó un colega que estudió, yo estudié al Partido Conservador y él al Partido Liberal en la crisis de la Restauración. Es inédita y muestra al rey llegando en el coche oficial, en un hispano-suiza, a la presidencia del gobierno para comunicarle al todavía jefe del gobierno, Manuel García Prieto, que nombraba jefe de gobierno al golpista Miguel Primo de Rivera. Y como veis va sonriendo, va contentísimo. Claro, va contentísimo. Y de alguna manera se desnudó cuando muy poco tiempo después, estando programada ya una visita de Estado a Italia, la hizo acompañado de Primo de Rivera y le presentó a Primo, a Mussolini, diciendo: aquí tienes a mi Mussolini. Con lo cual, Alfonso XIII había optado por hacer lo que los dirigentes del régimen siempre le recomendaron que evitara, que era ser el gobernante de España, tomar decisiones de Estado. Él era uno mucho de aquellos integrantes del mundo de las aristocracias, la alta burguesía del momento, que consideró que frente al peligro de revolución social, las instituciones representativas y democráticas, la política parlamentaria era un obstáculo y que la política moderna era la política de la derecha nueva que estaba surgiendo entonces, que consideraba que había que utilizar el Estado y había que actuar desde el Estado, al margen de los partidos, sin dividir la opinión, sino unificándola, para dirigir el proceso social y el proceso económico. Con lo cual él había adoptado ya una actitud claramente antiparlamentaria. En los archivos de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, yo me encontré ya una carta en la que Esme Howard, cuando toma la sede diplomática de Madrid en 1919, dice que su predecesor le ha informado que desde 1919 Alfonso XIII estaba animando a los militares a dar un golpe. O sea, que esto venía de lejos, considerando que el régimen no tenía remedio y que por donde caminaba la Europa que acertaba en aquel momento era por medio de todas aquellas soluciones autoritarias que estaban adoptando distintos países para
poner fin al peligro de una revolución social como la soviética. Y eso es lo que encarna esta foto y lo que representa el giro que tuvo entonces. Así que la monarquía constitucional se transformó como fruto del triunfo del golpe de Estado, triunfo debido sobre todo a la voluntad regia, en una monarquía autoritaria entre 1923 y 1930, la dictadura de Primo de Rivera, que dado el descrédito del régimen de la Restauración fue recibida con entusiasmo por los terratenientes, por los industriales, por la Iglesia, pero también por muchos de los regeneracionistas, que consideraban que era necesario un golpe de mano, un cirujano de hierro, para enderezar la vida nacional. Y que además entendían que se trataba de una experiencia temporal para reconducir la marcha del país a la espera de poder volver a restablecer la política parlamentaria y el régimen representativo, razón por la cual la Constitución de 1923 no fue formalmente derogada, sino ignorada. Pero Primo de Rivera, que en un principio era simplemente un militar preocupado por la patria, pronto empezó a dejarse querer por la nueva derecha española y empezó a pensar en institucionalizar su régimen y en crear un régimen corporativo a semejanza del de la Italia de Mussolini. Y esto fue lo que hizo que el signo de su régimen cambiara. En un principio le fue muy bien. En España también se vivieron the Roaring Twenties. Del 24 al 29 aproximadamente el capitalismo liberal renace y experimenta un crecimiento extraordinario, y Primo de Rivera, que lo que hace es reprimir al movimiento obrero anarquista y colaborar con el socialista, consigue que España recupere la senda del crecimiento económico y experimente una muy importante industrialización, con una política además de industrialización a base de creación de empresas nacionales. Es cuando se crea CAMSA o se crea la red de paradores del Estado o Iberia. Es un momento de desarrollo del capitalismo moderno en España. Pero para poder darle una base política a su régimen corporativo, lo que hace es intentar crear un partido político, la Unión Nacional, e intenta constitucionalizar este tipo de régimen corporativista, y entonces empieza a perder el favor de varios sectores de la sociedad española, de los que querían restablecer el régimen constitucional. De hecho, muchos políticos de la Restauración pasaron a oponerse abiertamente a la dictadura de Primo de Rivera. De los socialistas, que pasan de estar dirigidos por Largo Caballero, que era muy poco amigo de la democracia parlamentaria y más de la dirección autoritaria del Estado, y bajo la égida de Indalecio Prieto quieren volver a un régimen representativo y democrático. Por parte también de una buena parte de los propios regeneracionistas, que no quieren esa senda autoritaria para el régimen de España. Y finalmente por parte del ejército. Entre las muchas reformas que quiere hacer es una reforma del ejército, del cuerpo de artillería. Y el cuerpo de artillería, que es la élite del ejército español, se pone en contra de él. Y hasta finalmente es objeto de varias intentonas en 1930, y él decide abandonar el régimen. Es un hombre mayor y cansado, sin, digamos, muchas luces políticas, y prefiere apartarse del gobierno, colocando al régimen de la monarquía en una situación muy delicada. 1930-1931 son los años del final de la monarquía. Alfonso XIII decide que la experiencia autoritaria ha fracasado, quiere volver a restablecer la Constitución de 1923, pero para entonces la España democrática ha visto la oportunidad de llegar definitivamente al poder. Y muchos de los políticos sinceramente constitucionalistas de la Restauración, los republicanos de todas las ramas, los socialistas, los regionalistas catalanes, vascos y gallegos, y algunos partidos de la derecha burguesa deciden coaligarse, firman el Pacto de San Sebastián y deciden unirse políticamente para lograr la mayoría en el restablecimiento del parlamentarismo que va a tener lugar. Pero el sucesor de Primo de Rivera, otro general, Berenguer, al frente de lo que se llamó la dicta blanda, la dictadura era la de Primo, la dicta blanda era Berenguer, que tampoco era una persona muy preparada para la dirección política, decide que la manera de conseguir hacer la vuelta de tapadillo al constitucionalismo de 1923 es organizar unas elecciones municipales. Y eso se ha llamado el error Berenguer, porque en esas elecciones municipales, celebradas el 12 de abril de 1931, el resultado es que las fuerzas coaligadas en el Pacto de San Sebastián, sobre todo los republicanos, obtienen una mayoría holgada
en toda la España urbana. El conjunto de las elecciones lo ganó la monarquía, porque el voto del mundo rural fue mayoritario, pero se inició una crisis muy grave y unos días muy tensos en los cuales, después de reflexionar sobre las opciones que le quedaban, el rey Alfonso XIII, admitiendo que ya no gozaba del favor suficiente del país, decidió marchar al exilio. Y al día siguiente, de una manera espontánea, por medio de una movilización popular, tuvo lugar la proclamación en España de la que sería nuestra segunda república, porque tuvimos una primera, pero que muchas veces es sin más la república. Si uno habla de república en España, habla de la de 1931, de la proclamada por medio de una movilización popular el 14 de abril de 1931, que adoptó otros símbolos para el Estado, en lo que era indicativo de que había un cambio de rumbo, de que aquella era una nueva España y de que se entraba en una nueva etapa de la historia. Estos son distintas instantáneas. Esto es el Ayuntamiento de Valencia, la concentración con Valencia. Esta es la calle que lleva a la Puerta del Sol en Madrid, Alcalá, llena de ciudadanos que salieron espontáneamente a la calle, y esta es una de las imágenes que he utilizado para ilustrar esta primera charla del seminario, que es también de Madrid y muestra cómo tuvo lugar la proclamación de la República, a través de un plebiscito popular y espontáneo, como dice este número del El Heraldo de Madrid, diciendo que España de esa manera votó por la República, sin necesidad de que se organizara formalmente ningún referéndum. En casi todas las capitales de provincia y en gran cantidad de pueblos, los candidatos republicanos socialistas han triunfado plenamente, y así quedó implantado este régimen, que se va a configurar como una democracia plena. Se va a establecer el sufragio universal completo por primera vez. Votarán las mujeres, aunque no votan, curiosamente, en las elecciones del 31, ni las que forman el gobierno, las Cortes Provisionales, porque son las que aprueban la reforma. Lo harán por primera vez en 1933. Es un caso muy significativo, que había varias mujeres parlamentarias, pero no habían podido votarse a sí mismas, no habían podido participar en los comicios, ¿no? Victoria Kent, la famosa Victoria Kent, entre otros, ¿no? Y este régimen va a estar fundamentalmente apoyado por dos sectores de la sociedad española. Esto es muy importante, porque ahora lo que tenemos por delante, y voy a ver si me apuro para no aburriros mucho más, es explicar por qué la Segunda República fracasa. Y realmente es que se implanta sobre una base de un poderosísimo apoyo popular, pero que no es un apoyo mayoritario de la sociedad española. La sociedad española es una sociedad dual, profundamente dividida entre el mundo urbano y el mundo rural. Es moderna en el mundo urbano, es tradicionalista en el mundo rural. Y el mundo rural sigue pesando mucho más en términos de empleo y de participación en el PIB español del periodo. España sigue siendo un país fundamentalmente rural y, por lo tanto, tradicionalista, eclesiástico. Y, sin embargo, la República es un proyecto de la España urbana, y fundamentalmente de dos sectores de la política: los republicanos radicales, la izquierda republicana, no la derecha republicana más burguesa, y la izquierda revolucionaria. Y dentro de la izquierda revolucionaria, no toda ella, porque consideraban simplemente la República una etapa en la lucha hacia la revolución social, muy útil para destruir la monarquía tradicional, pero solamente una etapa de tránsito hasta poder hacer la revolución. En una España donde era más poderoso socialmente el anarquismo que el socialismo. Así que se apoyó sobre una franja reducida. Unos querían hacer una democracia parlamentaria como las que había ya en la Europa del periodo de entreguerras, y otros querían hacer una España socialista y revolucionaria. Esa coalición de fuerzas, además, como veremos, con el tiempo se fue disolviendo. Ganaron las elecciones a las Cortes Constituyentes, ganó la derecha sobre la izquierda, se aprobó una nueva Constitución, y el principal ideólogo de la reforma puesta entonces a partir de entonces en España fue Manuel Azaña. Y Manuel Azaña estaba convencido, para entonces, después de haber estado en Acción Republicana durante muchos años, que no era exactamente un partido republicano revolucionario, sino radical en cuanto a la necesidad de la reforma española, era, digamos, un juarista también en ese sentido. Estaba convencido de que la única oportunidad que tenía España
de poder convertirse en un país moderno, superar sus rémoras históricas e incorporarse al mundo europeo, era hacer una profunda reforma de la sociedad española, en contra del país tradicional. Y por eso dirigió directamente el grueso de las reformas republicanas contra la Iglesia y contra el ejército. Y a mi juicio fue un error. Fue un error, porque se enfrentó a una España todavía muy poderosa, muy bien articulada. Hay que reconocer que la Iglesia católica era la organización social mejor extendida por el territorio español. Tenía púlpitos desde donde adoctrinar todos los días a los españoles. Y haber puesto la República en contra completamente a la Iglesia, que era un factor de poder, yo estoy de acuerdo con las políticas de Azaña, pero las considero un error político, supuso que tuviera la enemiga desde entonces, desde el primer momento de la Segunda República, de toda la España tradicional. Y que eso diera fuerzas a la nueva derecha española y a la vieja derecha española, a los carlistas y a los falangistas, para asaltar al régimen finalmente. Esto también lo sostienen algunos historiadores españoles en la actualidad. La política de reformas sociales y sobre todo la política laica y de reforma militar pusieron en contra a varios poderes fácticos, en contra de la República desde el principio. A los militares se les envió a casa con toda la paga, a 8.000 militares. Hubo gente que conoció a estos militares que vivían sin ir a trabajar con su sueldo pleno, pero para ellos fue una humillación, porque lo que hizo fue sobre todo reducir el volumen del alto mando. Y a la Iglesia lo que hizo, con el conjunto de las reformas que se aprobaron a aplicación del artículo 26, fue impedirle seguir enseñando, el tañir de campana, las procesiones de Semana Santa, se legaliza el divorcio, se pierde el registro civil. Cosas que se habían hecho ya en Latinoamérica, en prácticamente todos los países, pero que en España eran un verdadero cambio. Y esto, además, va acompañado de varias otras, digamos, tumultos anticlericales en varias ciudades con la quema de iglesias y la persecución de sacerdotes. Para abreviar, porque todavía además me queda un capítulo importante, os diré que muy pronto se va a encontrar la República con el rechazo del conjunto de la derecha, y hay ya una primera intentona de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932, y luego también con el rechazo de la extrema izquierda que pretende impulsar una revolución social. De manera que la República tiene que utilizar a su nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia de Asalto, para reprimir al movimiento obrero, dividiéndose así una parte de los que la habían traído. Los acontecimientos de Casas Viejas son, en este sentido, muy importantes y están reflejados en algunas de estas instantáneas. Ahí donde vemos es a la nueva derecha que va formándose, se van agrupando todos ellos, lo harán finalmente en la Ceda de Gil Robles, y vemos las detenciones de militares y una imagen de el general Sanjurjo. Tiene lugar un cambio de poder. La derecha gana las elecciones. El bloque republicano se ha descompuesto. Van fragmentados a ellas y el sistema mayoritario les penaliza y pierden el poder. Y se inicia lo que se denomina el bienio negro. Como veis, detrás de muchos de los epígrafes de nuestra historia hay una posición claramente prorrepublicana, ¿no? Porque esto, sin embargo, fue un bienio derechista, pero como deshizo una buena parte de las reformas de la etapa anterior, pues se le ha tildado ya de bienio negro. De manera que, igual que a los últimos años de la monarquía de Fernando VII se le llama la década ominosa. Son cosas que se han quedado ahí y que dan cuenta de la mirada progresista desde la que se ha explicado muchas veces algunas partes de la historia de España. Por ahí se ha quedado, y ahí lo he puesto, aunque lo he puesto, como veis, en cursivas. Gana, en principio, el Partido Radical de la derecha de don Alejandro Lerroux, pero este no tiene mayoría suficiente para gobernar y ha de llamar finalmente a gobernar a la Ceda de Gil Robles, donde se han agrupado todas las derechas católicas y tradicionalistas españolas, y que por su parafernalia, por el culto al líder, la movilización de la juventud y la utilización de elementos propios de la estética del fascismo, se teme que si llega al poder vaya a suponer en España el establecimiento de una dictadura de ese carácter. Razón por la cual, cuando Lerroux, porque no tiene mayoría suficiente, mete a 2 ministros de la Ceda a gobernar, tiene lugar inmediatamente una respuesta de la España republicana que se manifiesta de 2 maneras. Por un lado, y esto ahora ha vuelto a salir mucho en la opinión pública española por medio de la proclamación de la República Catalana por parte de Lluís Companys, el presidente de la Generalitat, en Barcelona. Nosotros no queremos ser arrastrados por la dinámica dictatorial española. Y por otro lado,
por la revuelta de octubre de 1934 en Asturias, que se convocó para toda España, solamente duró en Asturias porque allí los obreros eran mineros y tenían bombas, tenían armas, y lograron resistir durante mucho tiempo, y es donde aparece en la historia de España ese señor del bigote, que es don Francisco Franco Bahamonde, porque el gobierno derechista de la Segunda República llamó al ejército de Marruecos a reprimir la huelga asturiana, y él aparece entonces en la escena política española. Fue una represión muy sangrienta y al final de ella hubo un montón de detenciones, entre ellas la del propio Manuel Azaña y de la mayoría de republicanos españoles. La respuesta que dio inmediatamente a la agrupación de las derechas que le permitía gobernar fue que después de la crisis del gobierno, y esta crisis del gobierno fue causada porque Alejandro Lerroux y los radicales se vieron envueltos en varios escándalos financieros, y es entonces cuando uno de los escándalos fue el de un juego de ruleta que había en Madrid, que se llamaba el extraperlo, con el cual se lograban engañar a los jugadores y así se financiaba el partido y se enriquecían los radicales, y por eso le ha quedado al lenguaje español la palabra extraperlo para referirse un poco al contrabando urbano, a los negocios ilegales urbanos, la oiréis muchas veces. Y en España hubo muchos extraperlistas, ¿no? Gente que vendía ilegalmente combustible o medicinas. Esa palabra se quedó en el lenguaje porque el escándalo fue el del extraperlo, era con ese líquido. Pues bueno, tuvieron que dimitir, hubo unas elecciones, y en esas elecciones todo el republicanismo radical, todos los socialistas y parte del anarquismo se unen en el Frente Popular, ganan las elecciones de febrero de 1936 y entonces inicia los años más tensos de la Segunda República, porque aunque la diferencia es muy pequeña, la mayoría parlamentaria es muy grande, y entonces empieza a tener lugar lo que podemos llamar, voy a pasar de estas imágenes de los años 30 en España, aunque reflejan un poco muy bien esa España dual entre tradicional y moderna que convivía al mismo tiempo, una primavera muy caliente. Las conspiraciones contra la dictadura ya llevaban tiempo organizándose, pero el hecho de que se temiera que el triunfo del Frente Popular fuera la antesala del triunfo del comunismo en España, y luego el asesinato que tuvo lugar de José Calvo Sotelo, que era el líder de un partido de la nueva derecha, Renovación Española, dio pretexto finalmente para que tuviera lugar el levantamiento. En esos meses se había formado Falange Española, y Falange Española había pasado de tener 10.000 afiliados en vísperas de las elecciones de febrero a tener más de 1 millón de seguidores para el verano del 36, lo que es indicativo de que las clases conservadoras españolas habían decidido que ya dentro de la República no iba a ser posible de ninguna manera esperar una política favorable a sus intereses, y que había que dar el golpe de mano decisivo y utilizar el fascismo para acabar con aquella experiencia de gobierno en España. Eso está muy bien representado en la película Novecento, ¿no? Cuando los terratenientes e industriales italianos acaban hablando con este Donald Sutherland, que da el cabezazo contra el gato, contra la viga, diciendo que están dispuestos a utilizar toda la violencia que sea necesaria, y por eso les consideran la única fuerza de choque que de hecho puede acabar con la posibilidad de que España conozca una revolución de ese perfil. Y entonces inmediatamente se pone en marcha, el 17 de julio de 1936, el ejército de Marruecos se levantó contra la República. Aunque ellos celebrarán el día 18 de julio como el día del alzamiento, el alzamiento comenzó el 17 en Canarias y en Marruecos. Y hasta hace poco había allí algunas placas. Y se inicia la Guerra Civil Española. Esta imagen me gusta mucho. Es de la Guerra Civil que tuvo lugar dentro de la Guerra Civil. No exactamente, porque hubo enfrentamientos que ya hablaremos de ello, pero refleja cómo las mujeres tomaron también un papel muy activo en la España de esos años y cómo luego lo van a perder. Ha sido muy célebre en la España de los últimos años una serie de televisión que habréis visto algunos y algunas, que se llama Amar en tiempos revueltos, en la que hay unos personajes femeninos muy logrados, porque indican cómo las mujeres, después de haber accedido al pleno dominio de sus vidas durante la Segunda República, con la restauración de la España tradicional, tuvieron que volver al papel de mujeres sumisas y vivieron el montón de contradicciones de tener que acomodarse a una España nueva y reprogramar sus vidas de una manera que iba en contra de sus principios, porque tomaron todo. Fueron a la universidad, se convirtieron en ministras como Federica Montseny y lucharon también en la Guerra Civil, cogieron las armas
sobre todo muchas de ellas del bando republicano, aunque curiosamente el voto femenino, como había dicho Victoria Kent, que se opuso al voto femenino, en las elecciones del 33 fue mayoritario en favor de la derecha católica, porque las mujeres se consideraban de alguna manera el reducto de las esencias de la familia tradicional. O sea que hay una serie también ahí de contradicciones que observar. Fácil de decir, denunciar y de ver. El golpe fracasa y se transforma en una guerra civil. Lo que se consideró que iba a ser una toma rápida del poder, porque contaban los militares insurrectos con el apoyo de la mayoría de las capitanías generales, es abortado porque hay un sector sinceramente republicano en el ejército español que tiene conocimiento de la conspiración y hace que éste no triunfe y solamente se extiende sobre un tercio del país inicialmente. Así que el levantamiento de Franco en Canarias, iniciado en Las Palmas de Gran Canarias, movilizando el ejército español en África, no triunfa. Ni siquiera todo el ejército está unido detrás del golpe. Y luego hay otro problema. Franco no logra trasladar todo el ejército de Marruecos a la península. Así que se transforma en una guerra civil y, como pongo ahí, si el golpe se dio para evitar una amenaza comunista, lo que va a hacer, por el contrario, es impulsar un proceso revolucionario, porque la descomposición del poder es considerada por los comunistas y por los anarquistas como una oportunidad para hacer la revolución social. Aquí están algunas de las instantáneas que recogen. Aquí tenemos a Franco y a Mola, ahí juntitos en el centro de la escena, entrando, me parece que es en Sevilla, imágenes de milicianos, y luego la presencia del ejército republicano marroquí en España. La famosa Guardia Mora, con la que luego se quedó Franco, cada vez que hacía una manifestación pública iba encabezado por la Guardia Mora, que era un sector del ejército español. Y luego inmediatamente las masacres que empezaron a tener lugar en España por parte de los dos bandos, sobre todo en los primeros días después del golpe, que prácticamente no hubo un poder establecido sobre España. Se ha hablado mucho de la teoría de las dos Españas. Paul Preston ha dicho, en un libro que se ha leído mucho, que hubo realmente tres. Pero la tercera estaba entre esas dos, entre una España tradicionalista, conservadora, autoritaria, y una España modernizadora, republicana, democrática y social, en el mejor sentido de la palabra. Y hubo una España reformista, que fue la que en este momento quedó absolutamente marginada y no pudo tener ningún papel en los acontecimientos, siendo un mero espectador de lo que ocurrió entre un bloque del que estaban la mayor parte del ejército, la mayor parte de la Iglesia, todos los partidos de la derecha autoritaria vieja y nueva, y la opinión conservadora y monárquica, porque para ellos el mayor peligro era la revolución y había que evitarlo, y por otro lado, los partidos republicanos de perfil más radical, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas catalanes y vascos. Uno, partidario del restablecimiento de la noción tradicional de patria, el otro, partidario de una España moderna. Pero, aunque esto parece el enfrentamiento entre dos países con las mismas dosis de legitimidad para promover sus proyectos, hay una cosa que yo siempre insisto mucho, porque esto se lo suelo contar a estudiantes extranjeros, y fijaos, es un detalle curioso, no sé si tengo... Bueno, voy ahí. Ellos cuando van a Santander residen con familias españolas, y después de que yo les doy la explicación, ellos me preguntan, pero a ver, Fidel, ¿Franco era bueno o era malo? Porque en casa me cuentan, mi mamá española me cuenta que era bueno, y tú nos estás contando que era muy malo. Entonces dijo, bueno, a ver, os voy a explicar yo la sociología política de Santander y luego vais a entender por qué os dicen eso, ¿no? Porque luego Franco se consolida, a su manera moderniza el país, lo estabiliza, lo pacifica, y eso era realmente lo que la mayor parte de los españoles que no estaban involucrados directamente en el conflicto estaban esperando. Y Franco no solamente reprimiendo gobernó España, sino que tuvo mucho apoyo popular también, derivado de otras bondades que le proporcionó a un país que había vivido en los años 30 una quiebra profundísima. Pero Franco dio un golpe ilegítimo contra un gobierno legítimo, y por eso su bando es un bando rebelde, es un bando insurrecto, y no, para mí es de recibo referirse a ello como el bando nacional, que además fijaos qué nombre se dieron. Yo encarno a la nación, y estos señores son unos antiespañoles los otros. Por eso pongo a veces el autodenominado bando nacional y pongo muchas veces lo de bando rebelde. Y luego estaba una causa republicana que tenía unos defensores poco cohesionados.
porque estaban divididos entre la Reforma y la Revolución, la República Parlamentaria y la República Social, y realmente perdieron muchas energías en resolver sus problemas internos durante el momento. ¿Qué va a decidir el curso de la guerra? ¿La inteligencia militar de Franco o su superioridad por tener el mayor apoyo del ejército o la debilidad de la República? Pues a mi juicio, ni lo uno ni lo otro. Lo decide la escena internacional. Porque en un mundo de entreguerras en el cual la Sociedad de Naciones ha dejado de ser un instrumento de pacificación porque los países del eje la han abandonado, Franco va a recibir muy pronto ayuda alemana e italiana y ayuda de las organizaciones católicas de muchísimos países del mundo, porque representa la protección del catolicismo frente al ateísmo, de católicos franceses, de católicos mexicanos, es decir, de muchas organizaciones católicas, y la República se encuentra con que la decisión que toman las democracias europeas es acordonar el conflicto y evitar que pueda armarse la República. Con lo cual, el bando nacional recibe sucesivamente y a medida que lo va necesitando personal, suministros y ayuda de varias unidades militares alemanas e italianas, y el bando de la República solo a partir de 1937 empezó a recibir el apoyo de la Unión Soviética y el apoyo de las brigadas internacionales, que eran más una brigada de entusiastas, militantes izquierdistas de todo el mundo que un ejército organizado. De hecho, las memorias de George Orwell, Homenaje a Cataluña, que es uno de los mejores textos que se pueden leer sobre estos años, explica cómo él, que no venía a través de las organizaciones comunistas oficiales, sino de las extraoficiales, de las más bien trotskistas, dice, bueno, me dieron un Mauser de la Primera Guerra Mundial. O sea, así no se podía luchar una guerra. Así que la guerra se decidió ahí. Por eso la política de apaciguamiento con Hitler de las democracias europeas fue fatal para la causa de la Segunda República, porque evitó que ningún país democrático ayudara a la República y no impidió que Alemania e Italia ayudaran directamente a la causa del bando nacional. El otro aspecto de la guerra civil, la represión. Hay un tema en el cual los españoles estamos un poco estancados últimamente, que es en contar muertos, a ver quién reprimió más. Se puede resumir en muy pocas frases. Durante los meses siguientes al inicio del golpe hubo represión indiscriminada por los dos bandos. Una vez que se formó el gobierno de Juan Negrín en la Segunda República, en el área controlada por los republicanos no volvió a haber represión respaldada por ninguna autoridad pública y se persiguió a los represores, aunque hubo operaciones indiscriminadas de algunas brigadas autónomas. Y sin embargo, en el bando franquista, la misma represión que hubo inicialmente continuó habiéndolo a lo largo de toda la guerra civil para acabar con el enemigo, para acabar con la antipatria. Ese es el balance. Ahora, violencia indiscriminada hubo por parte de los bandos, institucional solo por parte de uno. Y encima la de Franco continuó después de la guerra civil. O sea que ahí se puede ver la cosa de esa manera. Entre los reprimidos o represaliados más famosos, Federico García Lorca, es todo un símbolo de la violencia de la guerra civil en España, porque además él era político. Lo único que había hecho como dramaturgo y hombre de letras y sensible era colaborar con las misiones pedagógicas, porque él quería que los españoles se volvieran más cultos, ilustrados, pero no tenía militancia. Y por eso se fue a Granada, porque creía que en Granada le conocía a todo el mundo y ahí estaba a salvo. Y ya sabéis que fue protegido por la familia Rosales, pero delatado también y finalmente masacrado. De esas cosas que siguen quedando vivas de la guerra en España está que ahora estamos perdiendo mucho tiempo en encontrar el cadáver de Federico García Lorca. Y resulta que ni la familia lo quiere encontrar. Pero los que intentan reconstruir la memoria histórica española y que hacen un gran esfuerzo por localizar todas las fosas comunes, pues lo consideran una cuestión de interés general. Y ahí anda la cosa, veréis de vez en cuando alguna noticia sobre ello. Realmente donde esté Federico García Lorca es a efectos históricos intrascendentes. Luego, el último de lo que cabe hablar es, aquí veis las referencias que hago a la distinta ayuda militar recibidas por otros. Está la famosa foto de Robert Capa, del miliciano que muere en pleno combate. Aquí tenemos varias escenas de la guerra, sobre todo los militantes de izquierdas, como veis, mal pertrechados, mal uniformados, el no pasarán famoso. Las brigadas vinieron a evitar, sobre todo, que Madrid cayera, y al final
lo consiguieron. Aquí vemos la ayuda militar. Y entonces, parte de la estrategia militar franquista fue aterrorizar a la población. Y a la población se la aterrorizó con bombardeos masivos e indiscriminados. Y para ello colaboraron mucho los italianos y sobre todo los alemanes, que utilizaron la Guerra Civil Española como un laboratorio para lo que ellos preveían que iba a ser una guerra mundial o una guerra europea cercana. Fue cuando tuvo lugar el uso de la Legión Cóndor. Y la Legión Cóndor, como también la Armada Italiana, ahí tenemos algunos alemanes que fueron a luchar a España, italianos, luego algunos se quedaron en España, o sea que en España hay enclaves de población. Fue el más famoso de ellos el que se hizo sobre la población de Guernica, que es el que se dice que dio origen a... bueno, ahí tenéis cómo quedó la ciudad. Entonces un enclave ya industrial de unos 15, 20.000 personas, pero bueno, quedó destrozada. Pero también fue famoso el de Barcelona. En el bombardeo de Barcelona murió la madre de Juan Goytisolo, y él lo cuenta una vez en una de sus novelas autobiográficas, de la que viene el Guernica. Aunque el Guernica, como fruto de una investigación muy reciente de un historiador del arte, no refleja el bombardeo de Guernica. Es una denuncia de la destrucción que la guerra causa en civiles inocentes. Y es una recopilación de varias escenas que recrean algunas partes de la vida del propio Picasso. O sea, que no pinta el bombardeo de Guernica, pero luego fue presentado de esa manera en la Exposición Internacional de París, en el Pabellón de la República, y con ese nombre se quedó. A partir de ahí, la guerra se desarrolló como un progresivo avance del ejército nacional, del ejército nacionalista, del ejército franquista, y una progresiva reducción del territorio de la República. El elemento clave fue, en enero de 1939, la ocupación de Cataluña, porque entonces la España republicana quedó dividida en dos, y con una salida que iba de Madrid hacia Alicante y hacia Valencia, quedó reducida la República. Ya tenía perdida la guerra, y por eso también se iniciaron conversaciones entre algunos líderes republicanos, como fue... ahora estoy acordando, no fue Indalecio Prieto, bueno, ya me saldrá el nombre, o el general Casado, para llegar a una solución pactada. Pero Franco no fue muy clemente con sus opositores y finalmente decidió optar por la victoria. La toma de Barcelona dio origen a la oleada de desplazamiento de población mayor que tuvo en ningún momento en la historia de España. Se dice, aunque yo creo que se exagera, que 1 millón de personas entre enero y febrero de 1937 salieron marchando hacia Francia y acabaron asentándose en varias localidades de la frontera y en varios campos de concentración que abrió reclutamiento, vamos, de acogida que hubo en el sur de Francia. Ahí sabéis que fueron muchos de los luego emigrantes en México, que vinieron casi todos ellos después de haber estado en los campos franceses. Y es una de las partes del drama español. Y la otra es que la guerra acabó en la victoria. Ese que tiene delante Franco puesto en la celebración de la victoria, después de que ya pudiera llevar el gobierno de Burgos a Madrid, pone Víctor, vencedor. Con el final de la guerra civil llegó la victoria. Se acabó la experiencia republicana española y España entrará en otro nuevo ciclo de la historia del que ocuparé mañana, y con la mitad de diapositivas que hoy. O sea, que terminará mucho antes. En ese momento España parecía estar en sintonía con la marcha de la historia, porque a lo largo del periodo de entreguerras habían desaparecido la mayor parte de las democracias parlamentarias que se habían establecido en Europa, o los regímenes representativos que se le dieron a los nuevos países surgidos del Pacto de Versalles, y la mayor parte de ellos ya se habían transformado o en dictaduras fascistas, o de perfil más o menos generiano, nacionalistas, o en gobiernos autoritarios de los monarcas. Pero, sin embargo, ese régimen, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, quedaría descolocado en muy poco tiempo, y esa es la clave para entender cómo evolucionaría después. El siguiente ciclo es dictadura y democracia. Y muchas gracias.